Hola chicos, hoy día vamos a continuar con las clases asincrónicas. Hoy día vamos a repasar un poco los contenidos que vimos en la clase anterior sobre cómo se propagan los impulsos o las señales, ¿cierto?, en las cuerdas. Y vamos a aprovechar de ver cómo podemos evaluar las condiciones iniciales de la cuerda, y eso significa que nos vamos a introducir a los conceptos de series de Fourier. Así que comparto la presentación. Bien. Bien. Entonces, como les decía, vamos a ver series de Fourier. Bien. En la clase anterior, lo que habíamos visto era cómo el análisis del movimiento de una cuerda conduce a la ecuación diferencial en derivadas parciales, a esta ecuación que presento acá, que se conoce como ecuación de ondas. Y esta es la que gobierna básicamente el movimiento cuando no tenemos disipación en nuestro sistema. Hoy vamos a continuar con el análisis de sistemas continuos y vamos a introducir una serie que se conoce como serie de Fourier, y esa es la que vamos a utilizar para nuestro análisis. Los desplazamientos transversales, ¿cierto?, que podemos definir como una función y que depende de la coordenada x y de t, se pueden describir o satisfacen, ¿cierto?, la ecuación que presentamos acá, que es la ecuación de ondas. Acá tenemos una segunda derivada de nuestra variable, de nuestra función y, ¿cierto? Primero derivada con respecto a la parte espacial, o sea, con respecto a x, y esa variación espacial se supone que debe ser igual a un coeficiente, que en este caso está dado por la velocidad al cuadrado de la segunda derivada con respecto al tiempo. Esta velocidad no corresponde a la velocidad de las partículas que están oscilando en la cuerda, sino que corresponde a la velocidad con que una señal se propaga a través de la cuerda, ¿sí? No es la velocidad individual de cada partícula, ¿sí? La velocidad de cada partícula correspondería a la derivada de i con respecto al tiempo. De esa forma, evaluada en cada punto, tendríamos la velocidad a la que está oscilando cada partícula. La velocidad de propagación para las ondas, para las cuerdas, nosotros habíamos visto que estaba dada como la raíz de la tensión dividido por la densidad de masa, donde T es la tensión en la cuerda y M es la densidad de masa lineal. Eso significa que, como es lineal, estamos despreciando el espesor de la cuerda y nos quedamos solamente con el largo. Ejemplos de estas, por ejemplo, pueden ser las cuerdas de guitarra, que habíamos dicho que en general son aproximadamente de 1 metro de largo. El espesor que tienen es del orden de 1 milímetro, por lo tanto hay 3 órdenes de magnitud de diferencia, y las oscilaciones que tienen pueden llegar, no sé, hasta 1 centímetro como amplitud máxima. Entonces ahí estamos hablando de 2 órdenes de magnitud por debajo del tamaño de la cuerda en sí. Entonces dentro de esas aproximaciones son las que estamos trabajando en este problema. Para solucionar esta ecuación en derivadas parciales, lo que hacemos es recurrir al método conocido como separación de variables, que fue básicamente lo que les presenté en la clase anterior. Como la función y depende tanto de la parte espacial como de una parte temporal, entonces para implementar el método de separación de variables, suponemos que y se puede escribir como el producto de una función que depende solamente de x y una función que depende solamente de t. A través de esto, ¿cierto?, que es, y repito lo que vimos en la clase anterior, podemos llegar a que las frecuencias naturales de oscilación de una cuerda serían estos omega prima, las frecuencias naturales angulares, o bien las frecuencias en sí, que sería omega dividido por 2pi, se pueden expresar como esta expresión de acá, y vemos que aparece acá un índice n, y n dijimos que era un número natural mayor a 0, o sea, es 1, 2, 3, etc. Entonces, de esta forma, las frecuencias, primero, no tenemos una única frecuencia de solución, sino que tenemos infinitas soluciones. Cada una de esas soluciones representa un modo normal de oscilación del sistema. Cada modo normal tiene una frecuencia propia, que estaría dada por esta expresión nu. Entonces, como cada
Cada frecuencia está caracterizada por este índice n. Vamos a utilizar ese índice para nombrar o numerar las frecuencias del sistema. Entonces vamos a colocar nu sub n. Vamos a usarlo como un subíndice. Básicamente lo que estamos hablando acá son estas propiedades. Para el movimiento armónico simple, nosotros habíamos introducido el concepto de periodo y de frecuencia, ¿sí? Habíamos dicho que el periodo corresponde, ¿cierto?, a la distancia que yo tengo entre que el sistema está en una posición, produce su oscilación completa y vuelve a la misma posición. Por ejemplo, cuando parte desde un máximo, baja hasta el mínimo y vuelve a subir al máximo. Esa distancia temporal que yo tengo corresponde al periodo. La frecuencia era el inverso del periodo y corresponde a, si yo tengo un segundo de oscilación, la pregunta es, ¿cuántas oscilaciones completas caben dentro de este segundo? Y eso sería la frecuencia. ¿Cuántas veces se produce el fenómeno dentro de un segundo? Y el periodo es, ¿cuál es la duración del fenómeno? Bueno, como ahora tengo una dependencia temporal de la misma forma, entonces tengo el mismo concepto, que sería esta expresión de la izquierda, en donde yo tengo representada la posición en función del tiempo, para un punto X en particular. O sea, para un único punto, yo veo cómo cambia la posición de ese punto con respecto al tiempo. Yo obtengo esta expresión. Pero, si yo ahora me vengo acá a la imagen de la derecha, lo que yo estoy suponiendo acá es que para un instante de tiempo específico, yo tomo una fotografía, o sea, detengo el tiempo, y veo cómo está la cuerda en función de la posición, o sea, cómo se ve a lo largo del eje X. Y en este caso lo que yo veo es que también se producen estos movimientos sinusoidales, y ahora lo que yo voy a obtener es en esta foto que entre un máximo, por ejemplo, y otro máximo, voy a tener también una distancia, y esa distancia, si la función es regular, entonces debería mantenerse más o menos constante. Eso significa que yo puedo definir ahora, al igual que el periodo, puedo definir una cantidad asociada que corresponde a la longitud de onda, ¿sí? Que es justamente la distancia que yo tengo desde que observo un fenómeno y este se vuelve a repetir ahora en el espacio. También puedo definir la cantidad, al igual que la frecuencia, puedo definir una cantidad 1 dividido por la longitud de onda, y esta cantidad corresponde a lo que se conoce como el número de onda. Y el número de onda justamente también me indica cuántas oscilaciones tengo dentro de un metro, ¿sí? Entonces es el número de oscilaciones dividido por el tamaño que yo tengo en el sistema. Entonces, lo que vemos acá es que si yo me fijo en un único punto y veo cómo este punto oscila en el tiempo, voy a tener un movimiento armónico simple. Por otro lado, si yo, en vez de fijarme en ese único punto, me fijo en toda la distribución espacial, pero además, en vez de fijarme ahora en el tiempo, tomo una fotografía, voy a ver que también tengo una oscilación armónica, pero distribuida en el espacio. Bien. Podemos aprovechar de introducir dos conceptos entonces, que es el de longitud de onda, asociada al modo n. Vemos que esta longitud de onda, lambda sub n, está dada por la expresión 2L dividido por n, donde n nuevamente es el mismo índice que estamos utilizando, es 1, 2, 3, etc. Con esta expresión, las frecuencias de oscilación se pueden expresar como en nu sub n. Recuerden que para cada modo normal n, yo tengo una frecuencia natural nu sub n, entonces esta lo puedo escribir como n por la velocidad dividido por 2L. Esa era la expresión que teníamos antes. Entonces, como yo tengo acá este 2L dividido por n, esta expresión se puede escribir como lambda sobre n. Y de esa forma, recuerden que lambda es una distancia, b es una velocidad, y nu corresponde al tiempo, o va asociado al tiempo. Por lo tanto, yo aquí recupero la forma tradicional, entre comillas, de la forma de enseñanza media de velocidad,
diciendo que la velocidad es igual a la distancia, que sería la longitud de onda, dividido por el tiempo. O sea, velocidad igual distancia partido por tiempo. El tema es que en vez de dividido por el tiempo, estoy multiplicando por la frecuencia, que es justamente 1 dividido por el periodo. Entonces vemos que de esta forma recupero esta forma bien simple de expresar el sistema. Puedo recurrir también a otra expresión usando, por ejemplo, el omega prima, que sería el omega dividido por b, y en este caso sería 2pi sobre lambda. Vemos que entonces la expresión para f de x, que era solamente la parte espacial de mi solución, la puedo escribir como a sub n, seno de 2pi x sobre la longitud de onda, y eso es igual a n pi x sobre l. ¿Sí? Estoy reemplazando la expresión que tengo en lambda sobre n. Bien. La pregunta es, ¿cómo se ve esto espacialmente? Bueno, vamos después con eso. La solución entonces para el desplazamiento transversal de la cuerda se puede escribir como una de las soluciones, se puede escribir como a sub n, seno de n pi x sobre l, que corresponde a la parte espacial, multiplicado por coseno de omega n por t, que corresponde a la parte temporal. Donde omega n, ¿cierto?, está por esta expresión que ya habíamos visto. Ahora, algo que es importante es recordar que si yo para una ecuación diferencial yo tengo dos soluciones, o tres soluciones, o cuatro soluciones, entonces la suma de todas esas soluciones también es una solución. Por lo tanto, la solución general corresponde a una suma sobre todos los n de estas expresiones. Entonces, si yo sumo acá todos estos a sub n, o sea, todos estos términos con n, también voy a tener una solución en mi problema. Bueno, de la expresión para omega n se puede ver que las frecuencias angulares se pueden escribir como múltiplos de una frecuencia fundamental, que sería pi sobre l por la velocidad. Entonces definimos este omega 1, la frecuencia con n igual a 1, como la frecuencia angular fundamental de oscilación para la cuerda. Y todas las demás frecuencias son un múltiplo entero de esta frecuencia fundamental. Los modos normales es lo que les había dicho antes. Si yo tengo, esta es mi solución, entonces la pregunta es, ¿cómo se distribuyen espacialmente estas soluciones para distintos valores de n? Entonces, si yo tomo n igual a 1, lo que yo tengo es esta expresión de acá. La forma de la cuerda se va a formar de esa, va a tomar esa curvatura. No es una cuerda, pero para el ejemplo me va a servir. Si yo tengo una cuerda, entonces el modo fundamental va a ser, la cuerda se levanta, la cuerda baja. Ese es el modo fundamental de oscilación. Bien. Recuerden que es una cuerda que la tenemos unida en nuestros extremos. Por lo tanto, la parte central sube, la parte central baja, pero los extremos permanecen quietos. Ahora, el segundo modo normal, si se fijan, sube y baja, pero el punto central de este sistema se mantiene siempre en cero. Entonces, básicamente lo que yo tengo es un modo así, aproximadamente. Es más difícil hacerlo con esto, pero básicamente es eso. No me quedo tanto. Bueno. ¿No pueden tratar de hacer con una cuerda ustedes? No está funcionando mucho, pero se entiende más o menos la idea. Es distinto tenerlo así que tenerlo así. Ese es el segundo modo. El tercer modo sería esto. Así. Después el sentido inverso.
si lo tuviese que detener el tiempo. Bien, el punto es que, si observan acá, voy a tratar de hacer un... dibujar acá. Este punto... disculpe. Bien, este punto de acá, voy a tener este lugar que está quieta la cuerda, y este de aquí donde también está quieta. Por lo tanto, para el modo 1, yo tengo dos zonas que no se mueven. Para este otro sistema, cuando estoy en este punto, ese punto de acá tampoco se mueve. Por lo tanto, ahora tengo S, S y S. Serían 3 puntos. Voy a tratar de dibujar. Se supone que esto debería ser en un tiempo posterior. Debería describir la situación al otro lado. No me quedó tan bonita, pero se entiende. El modo 3, vamos a tener este punto de aquí que permanece inmóvil, este punto de acá que permanece inmóvil, y la forma completa de oscilación, voy a tratar de hacerlo de nuevo, que me quede mejor que el otro, debería ser una cosa así. ¿Sí? Esa es la forma que se va moviendo la cuerda en cada oscilación. Obviamente para n igual a 4, voy a tener ese punto, ese punto, ese punto. Y aquí si se fijan tengo 5 zonas que no se mueven. En este otro tengo 4, considerando los extremos. Este de acá tiene 3, me quedan horribles los números, y este de acá tiene 2. Entonces, estos puntos que no se mueven sobre la cuerda es lo que se conoce como nodos, ¿cierto? Y cada modo, si considero o no los extremos, entonces, al considerar los extremos, tengo n más 1 nodos en el modo normal de oscilación n. N igual a 1, tengo 2 nodos. N igual a 2, tengo 3 nodos. N igual a 3, 4 nodos, y así. Hay otros que no consideran los extremos como nodos en sí. Por tanto, en este caso, si lo contaran así, para el n igual a 1, el sistema tendría 0 nodos. Para n igual a 2, tendría un solo nodo. Sacando los extremos, me quedo solo con el nodo central. N igual a 3, tendría 2 nodos. Entonces tengo dos formas de contar los nodos, si es que incluyo o no los extremos de la cuerda. Si los incluyo, entonces siempre tengo n más 1 nodo. Si no los incluyo, entonces tengo n menos 1 nodo en mi sistema. Entonces, acá está la definición, ¿cierto? Definimos los nodos como los puntos en los que la amplitud siempre es 0. Y acá es donde tengo entonces la definición, considerando los nodos de los extremos. Bien. Aquí viene una parte que es básicamente nuestro origen a nuestro sistema de representación. Si bien vimos que podemos fijar condiciones de borde para la función f de x, no hemos dicho nada sobre las condiciones iniciales asociadas a la parte temporal de nuestro problema. ¿Sí? No hemos dicho absolutamente nada respecto de qué pasa con la parte, cuál es la forma inicial de la cuerda. Entonces, ahora vamos a abordar ese tema. Las condiciones iniciales corresponden a la forma o función, si es que lo quieren ver matemáticamente, la forma en que describe la cuerda en el instante de partida del movimiento. ¿Sí? Puedo tener varios casos. Por ejemplo, acá yo lo que estoy suponiendo es que tengo una cuerda y la estoy pulsando desde un punto. Entonces me genera una especie de triángulo, donde tengo desde un extremo hasta el punto donde estoy tirando la cuerda, y el otro extremo. Entonces queda una cosa así. ¿Sí? Y después de eso uno la suelta y la cuerda empieza a oscilar. Otra opción es tomarla, por ejemplo, de 3 puntos y darle desplazamientos distintos y liberar la cuerda. Otra opción sería darle inicialmente una velocidad a la cuerda. Entonces, nuevamente, para poder evaluar las condiciones iniciales, yo necesito dos condiciones iniciales,
y usualmente corresponden a la posición inicial y a la velocidad inicial de la cuerda. Si yo tomo una cuerda de guitarra y la pulso, entonces la velocidad inicial es 0, porque la estoy sujetando, y cuando la libero, entonces lo que produce la oscilación es la tensión en la cuerda. Bien, entonces, lo que produce la oscilación, eso sería la tensión. Yo lo estoy liberando desde el reposo, y solamente al liberarla, lo que estoy dándole es una forma inicial a la cuerda. Si yo quisiera darle velocidad inicial, podría lanzar la cuerda hacia alguna dirección, y eso le estaría dando una velocidad inicial al problema. Como vemos, la forma inicial que toma la cuerda es muy poco probable que tome una forma sinusoidal, ¿sí? Entonces, lo más probable es que parta de alguna otra forma en líneas rectas o pulsos. Puedo tener distintas formas, pero es muy poco probable que alguien la golpee o le dé justamente una forma sinusoidal inicial. La etapa transiente, el sistema continúa moviéndose como una superposición de modos normales de oscilación. Después de la etapa transiente, o sea, una vez que pasa el movimiento inicial, la cuerda tiende a continuar moviéndose como una superposición de los modos normales de oscilación más bajos. Eso es por la disipación que van teniendo los modos de oscilación. Esto quiere decir que las vibraciones en modos normales pueden ocurrir simultáneamente e independientemente de un modo, de otro, ¿sí? Esto se debe a que la ecuación diferencial de onda es una ecuación diferencial lineal. O sea, yo puedo tener dos modos de oscilación actuando simultáneamente sobre la cuerda, y no me genera ningún problema porque estoy hablando, ¿cierto?, de una ecuación lineal en derivadas parciales. Aquí viene un comentario que es un poco más formal de lo que les había mencionado delante. Dado que se conocen los modos de oscilación I1, I2 y 3, asociados a las frecuencias Nu1, Nu2, Nu3, y estas son soluciones de la ecuación en derivadas parciales lineal de ondas, entonces la suma de estas soluciones también es una solución. Y por este motivo las funciones I1, I2 y 3 se pueden utilizar como una base, en el sentido de espacios vectoriales, etc., para escribir cualquier solución como una combinación lineal de estas soluciones. La expresión de cualquier función en la base mencionada es lo que se conoce como las series de Fourier. Entonces, por eso era importante introducir la serie de Fourier ahora dentro de nuestro sistema de cuerdas. Bien. Entonces, vamos. Dentro del mundo de las matemáticas, el álgebra lineal es una de las ramas más importantes para la física, porque, bueno, permite obtener soluciones aproximadas para muchos de los problemas. Por ejemplo, el estudio de espacios vectoriales y subespacios, junto con el estudio de bases, permite el desarrollo de técnicas de aproximación que se utilizan muchísimo tanto en física como en programación computacional. Ejemplos de estos son, por ejemplo, el uso de matrices computacionales y algoritmos de descomposición de estas. Y eso significa uso de series de Taylor, y en particular el tópico de lo que vamos a ver ahora, que serían series de Fourier, junto con muchos otros tipos de funciones y transformaciones de Laplace, un montón de... Todos los mecanismos aproximados se basan básicamente en las propiedades de la álgebra lineal. Para las series de Fourier, en una dimensión, los elementos de la base son los modos normales de oscilación de una cuerda. Cualquier función periódica se puede escribir como una combinación lineal de los modos de oscilación de una cuerda. De forma más general, los modos normales de una cuerda, sin la dependencia temporal, se pueden expresar como las funciones coseno de omega nx y seno de omega nx. Una propiedad importante de estas funciones, y la base del desarrollo de Fourier, es que son ortogonales entre sí y para distintos valores de n. Entonces, desarrollo de Fourier. Cualquier función periódica, f de x, que sea igual a f de x en x más l,
En este caso vamos a tener entonces que el periodo corresponde a este valor L, se puede descomponer como una suma de funciones senos y cosenos. En este caso vamos a tener esta expresión de acá. Aquí tienen que tener ojo y precaución un poco porque en matemática aplicada ustedes usan una definición un poco distinta. Acá usan un a sub 0 dividido por 2, y aquí hay que tener cuidado también en los argumentos de las funciones. Ahí vamos a ver un poquito más el detalle más adelante. Dado que el desarrollo de Fourier no está acotado a funciones espaciales, si se desea aplicar a funciones periódicas que dependen del tiempo, entonces también se puede reemplazar, en ese caso hay que reemplazar x sobre l por t sobre t, donde en este caso t debería ser el periodo temporal de la función. La pregunta natural que surge es, ¿cómo determino los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n en la expansión de Fourier? Y para eso debemos recurrir a las propiedades de ortogonalidad de las funciones trigonométricas. Bien, entonces, las funciones trigonométricas forman una base en el espacio de funciones periódicas, es decir, son linealmente independientes y expanden todo el espacio de estas funciones periódicas. Un punto importante a tener en mente es que las funciones utilizadas son simétricas con respecto a f de x igual a 0. ¿Sí? Es decir, el promedio, al integrar estas funciones entre menos L medio y L medio, su valor siempre me da 0. ¿Sí? Por este motivo es necesario este término a sub 0. Y eso es lo que vamos a ver ahora cómo calcularlo. Pero para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es calcular los valores de estas integrales, y 0, y 1, y 2. Esto de acá se los dejo como ejercicio para que lo hagan ustedes. Yo voy a detener la grabación ahora. Traten ustedes de obtener los valores de estas integrales por su cuenta, y yo les voy a dar la solución en el siguiente video. Así que dejo la grabación hasta aquí por ahora. Nos vemos en el... Traten de resolverlo, y yo les muestro cómo resolverlo después en el siguiente video. Nos vemos.